Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, esperamos un par de minutos que se terminen de sumar sus compañeros. Tenemos pocos participantes, 13, 12. Mientras tanto, les pregunto a los que están presentes eh, si el tema de autoridad y participación lo empezaron a ver. Ayer arrancamos con eso. Bien. Ayer tuvieron clase con el doctor Caparelli. Bien. ¿Qué partes estuvieron viendo? Yo los ayudo. Todo lo que tiene que ver con la autoría, coautoría, la teoría del dominio del hecho, diferenciar un poco entre autores y partícipes. Todas esas cuestiones se estuvieron viendo. sí, todo eso lo vimos ayer. Todo eso ya lo vieron. Bien, Sí, bien. pero partícipe no vimos. No, no, justamente lo que me toca dar a mí. Pero quería chequear si habían estado viendo ya el tema, digamos, lo que es la autoría. Ahora vamos a empezar a hablar y a diferenciar más con la participación en sentido estricto, ¿no? Justamente con el nombre vamos fijando algún concepto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Usualmente se habla de participación en sentido general o lato, ¿sí? Eh, y allí se engloba, en el título de participación, se engloba también a la autoría y las distintas formas de autoría. La autoría directa, la autoría indirecta o mediata, la coautoría, que es la coautoría funcional del hecho. Es decir, siempre que estemos precavidos, que cuando hablamos de participación en sentido genérico, incluye la autoría, cualquier tipo de autoría, no hay problema. Pero ahora vamos a ver, porque a mí me toca específicamente, voy a hablar de participación, y van a ver que en los manuales se suele usar el término más técnico, más específico, que es la complicidad. La complicidad, ¿sí? Después vamos a ver, complicidad primaria, secundaria. eh, entonces, cuando hablamos de participación en sentido genérico, se incluye la autoría. Cuando vamos a hablar de participación en sentido estricto, ¿sí? Limitado, solamente abarcamos allí a la complicidad primaria, a la complicidad secundaria y a otra de las formas de participación, que es la instigación. Repito, van a ver en los manuales y a veces en las clases uno habla de este tema de participación de personas en el delito. Eso sería, para decirlo de alguna manera, esta bolilla entera,
es la participación de personas en un delito. Claro que hay algunos delitos que son cometidos por una sola persona, y allí no tenemos mayores problemas. Los problemas y las distinciones hay que empezar a hacerlas cuando el hecho delictivo es cometido por varias personas. Y entonces empezamos a discriminar, a tratar de separar quiénes son autores, quiénes son partícipes o cómplices. Si esos cómplices son muy importantes, se los llama primarios. Si no son tan importantes, y ahora vamos a ver en qué lleva la importancia, van a ser cómplices secundarios. Y después hay una tercera forma de participación, que es la instigación, ¿sí? La instigación a cometer un delito. También van a escuchar o van a leer los manuales que se habla del título autoría y participación, y eso abarca más y ya nos está marcando entonces diferencias, ¿no? Autoría y participación. Pero hago hincapié en esto porque muchas veces con los nombres se confunden, y ya está bueno desde el nombre ir marcando diferencias, porque justamente la clase de ayer, con el doctor Caparelli, seguramente vieron varias teorías que han tratado de distinguir, de sacar, de marcar diferencias entre lo que es la autoría, propiamente dicha, y la participación, y la complicidad. Esta teoría formal objetiva, material objetiva, la teoría subjetiva y la teoría del dominio del hecho, que es la más plausible, la que más se usa, se utiliza en la jurisprudencia ya desde hace años, que es una teoría que surgió con el finalismo. No vamos a rever todo lo que vieron ayer, pero vale en estos primeros minutos ir marcando diferencias y aclarando algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, participación en sentido amplio, participación en sentido limitado. Hoy vamos a ver participación en sentido limitado, es decir, una o dos personas toman parte en un delito ajeno. El delito es del autor. Las formas de participación, como venimos diciendo, pueden ser complicidad primaria, que vamos a ver que tiene la misma pena que la del autor, y eso es una decisión de política criminal. Podría el legislador haber decidido otra cuestión. Y complicidad secundaria, que sí tiene una pena atenuada en relación a la pena del autor, ¿sí? Tiene una pena más baja. De todas formas, más allá que, como les decía, el legislador, por razones de política criminal, ha equiparado la pena del autor o de los coautores con la pena del cómplice primario. Repito, es una decisión de política criminal que podría haber sido distinta, podría haber hecho un degradé y al cómplice primario haberle atenuado un poco la pena, y al cómplice secundario haberle atenuado aún más la pena, pero no, el legislador argentino equiparó al cómplice, la pena del autor a la pena del cómplice primario. Aún así, la doctrina señala que siempre va a ser más importante, digamos, desde el punto de vista del disvalor de acción y de resultado, o sea, desde la gravedad del injusto penal, siempre va a ser mucho más grave la autoría o la coautoría que la del cómplice, por la sencilla razón que el cómplice colabora, realiza un aporte al hecho ajeno, y ese hecho ajeno no es ni más ni menos que el hecho delictivo del autor o de los coautores. Entonces, si se está realizando un aporte, no puedo tener el mismo castigo, y no estoy, digamos, ejecutando el hecho, sino que estoy realizando un aporte a quien tiene el dominio del hecho. Por lógica consecuencia, debería ser considerado un injusto menor. ¿Y eso dónde va a tener repercusión o dónde va a tener cabida para su análisis? Bueno, en la determinación judicial de la pena. ¿Se acuerdan que hace una semana estudiamos el momento crítico que tiene el juez, en donde una vez que entiende que una persona es responsable penalmente, debe determinar judicialmente la pena dentro de la escala penal prevista por el legislador? Bueno, esta es una de las cuestiones que va a tener en cuenta cuando analizamos los agravantes y atenuantes de los artículos 41 y 42 del Código Penal,
es justamente el grado de participación, y no solamente el grado, que ya está previsto por el legislador para el cómplice secundario como un atenuante, pero aun cuando el cómplice primario esté equiparado en la pena del autor, seguramente en un hecho donde hubo un autor o supóngase dos coautores y hubo una complicidad primaria de un tercero, ¿sí?, que fueron a juicio los tres y recibieron la declaración de responsabilidad de los tres, seguramente el juez va a tener en cuenta que uno fue cómplice y los otros dos coautores, y seguramente los coautores van a tener una pena mayor que la del cómplice primario. Aún, repito, cuando la escala punitiva el legislador la equiparó, pero dentro de esa escala penal, los jueces van a tener en cuenta que los coautores han tenido una importancia en la realización del hecho delictivo, más allá que los haya ayudado un cómplice primario, sin el cual el hecho no se podría haber cometido, como dice la ley penal argentina. De todas formas, esa participación en grado de coautoría es más grave, el injusto es más grave que la del cómplice primario. ¿Entendieron esta cuestión? ¿Este punto? Sí, Estamos profe. todos de acuerdo que los autores tienen un rol más importante aún que los cómplices primarios, porque el cómplice primario está definido en la ley penal, en el Código Penal, como como aquellos que realizan un aporte al autor, al hecho del autor, al injusto del autor. Vamos a ver que no es casual que estoy nombrando permanentemente el injusto, es decir, una acción típica y antijurídica. Entonces, ese aporte tiene que ser, para que haya complicidad primaria, tiene que ser tan importante, sin la cual, un aporte que sin ese aporte no se podría haber realizado, los autores no podrían haber realizado el hecho. Entonces es un aporte importante, relevante, ¿sí?, para el injusto. De todas formas, quienes tienen el dominio del hecho y tienen mayor gravedad de injusto, siguen siendo los autores. Entonces, en ese ejemplo que poníamos, los jueces van a tener en cuenta esta situación, y seguramente el cómplice primario va a tener una pena menor que la de los coautores. Más allá, repito, por tercera vez, que el legislador equiparó las escalas penales entre la coautoría, entre la autoría y la complicidad primaria. Bueno, ayer estuvieron estudiando que es necesario, porque la ley así lo hace, la ley penal argentina, en los artículos 45, 46, hasta 48, espero que estén con el Código Penal a mano, abierto. Bueno, van a estudiar ahí que hace el Código una diferencia, ya se las adelanté, en cuanto a la sanción punitiva, es decir, los autores reciben una pena, los cómplices primarios equiparable, y los cómplices secundarios una pena menor, ¿cierto? Entonces, ya desde ese punto, desde ese lugar, se darán cuenta la importancia de distinguir los autores de los partícipes, de los cómplices. Pero no solamente por la pena, que es distinta, sino también por distintos efectos o consecuencias que vamos a ir analizando. Desde el vamos, cuando hablamos de complicidad, estamos haciendo referencia a un concepto de referencia. Hay un concepto de referencia, el que ya se ha adelantado un poco, y tal vez ayer el doctor Caparelli les ha empezado a hablar de lo que es el principio de accesoriedad que rige en la complicidad. De accesoriedad, ¿qué es esto? Es que, como yo les adelantaba, el cómplice realiza un aporte más o menos importante, pero ese aporte lo realiza al hecho del autor, al injusto del autor. Entonces, el cómplice realiza un aporte y participa del hecho de un injusto ajeno, y ese injusto es de nada menos que de los autores. Entonces, la complicidad
la participación en sentido estricto, limitado, es un concepto que necesita un referente, y ese referente es el autor, es el concepto de autor. Por eso vamos a ver que para que exista participación, necesariamente se requiere que el hecho del autor, ¿sí?, haya quedado, haya empezado a ejecutarse. Es decir, que si quedó en un acto preparatorio el hecho del autor, nunca va a tener responsabilidad el partícipe. Por eso se habla de la accesoriedad, el concepto de accesoriedad en la participación, el aporte de estos cómplices es accesorio de lo principal, y lo principal es el hecho del autor. Vamos a descartar, después vamos a ir profundizando, pero vamos a descartar, delimitar, mejor dicho, conceptos. Entonces, ustedes ya tienen una primera noción importante, porque después, cuando empecemos a desmenuzar los conceptos, vamos a ver las consecuencias. Entonces, la participación requiere de un referente, ese referente es el autor. Sin autor no va a haber participación, no hay participación en el aire. Se participa, se colabora de un hecho, de un injusto ajeno, y esa persona es el autor o los autores. Entonces, para que exista responsabilidad de los cómplices, el hecho del autor debe haber comenzado su ejecución, es decir, mínimamente tiene que haber quedado en tentativa el hecho del autor o de los autores. De lo contrario, y siempre tengan en cuenta que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo accesorio sí es un principio jurídico general, principio general del derecho, que es lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De todas formas, vamos a ver que esta accesoriedad es limitada. Y vamos a estudiar qué significa esto de que la accesoriedad sea limitada. Les adelanto que es limitada a un injusto, es decir, no es necesario que el autor haya cometido un delito con todos los elementos del delito, menos aún que sea punible ese delito. Es decir, que alcanza para participar, para ser cómplice del hecho de un autor, que ese autor haya cometido un injusto o un ilícito, es decir, una acción típica y antijurídica. No hace falta que sea culpable, no hace falta que sea punible. El cómplice va a ser cómplice aun cuando el autor no sea responsable penalmente porque, por ejemplo, incurrió o estuvo justificado, mejor dicho, disculpado, a partir de una causal de inculpabilidad, que ya las estuvieron viendo. Por ejemplo, la no exigibilidad de otra conducta, o que la persona sea inimputable, o que la persona haya entrado en un error de prohibición invencible. Son todos casos que hacen a que se cancele, que se elimine la culpabilidad. ¿Y por qué esto es así? Porque son, el injusto, ustedes saben que tiene relación con el hecho, que es de lo que participa el autor. El autor, perdón, el cómplice. El cómplice no participa de la culpabilidad. La culpabilidad es un elemento que hace, ustedes saben, a la persona, ¿sí? Está relacionado con el injusto que cometió esa persona, pero tiene que ver con la calidad de las personas, con el ámbito de libertad que tuvo para tomar decisiones, si se le podía exigir o no otra conducta, si entendió la prohibición del acto y si no la entendió, si fue por un error de prohibición absoluto o invencible. Bueno, todas cuestiones que hacen a la persona. Ustedes saben que es una categoría muy particular. Entonces, claro, el cómplice realiza un aporte que es accesorio del injusto del autor, pero no de la culpabilidad del autor, y tampoco, menos aún, de la punibilidad del autor. Es decir, hay algunos, por excepción, algunos delitos
en donde la persona, por más que haya completado todos los elementos del delito, no va a ser punible por una decisión de política criminal. Y esto se llaman excusas absolutorias. Por ejemplo, en los casos de hurtos o estafas o daño entre ciertos parientes que conviven, por más que, por ejemplo, el hurto sea típico, antijurídico y culpable también, pero cuando se trata de ciertos parientes que conviven, repito, el legislador entendió que eso debe quedar sin responsabilidad penal para proteger la paz familiar. A ello se lo llama excusas absolutorias. Bueno, pero supóngase que el hurto fue cometido con una colaboración importante de una tercera persona, de ser un cómplice primario. Bueno, por más que el autor sea pariente y esté digamos, resguardado por una excusa absolutoria y no va a ser punible, de todas formas, como el cómplice realizó un aporte en relación al injusto del autor, entonces se va a dar la paradoja que en ese caso va a ser responsable el cómplice, pero no el autor, porque el autor, digamos, lo favorece una excusa absolutoria para el caso concreto. Lo mismo ocurriría si el autor no es culpable porque no se le puede exigir una conducta distinta, y eso no tiene nada que ver con el partícipe. El partícipe participó de ese injusto del autor, el autor sí cometió un injusto, pero no es culpable. Entonces lo favorece, las cuestiones que hacen a la culpabilidad lo favorecen al autor, ¿sí? Y no lo favorecen al cómplice. El cómplice va a ser, a eso me refiero cuando hablo de accesoriedad limitada. Existen otros tipos de accesoriedades en otras legislaciones. Por ejemplo, la accesoriedad extrema que exige que además el autor haya cometido un delito, es decir, una acción típica antijurídica y también culpable, ¿sí? Y existe una accesoriedad mínima que solo requiere que el cómplice realice un aporte en relación a un hecho solamente típico. Volvamos. Hay una clasificación de este principio de accesoriedad. Ya vimos que nuestro sistema elige la accesoriedad limitada, que es la del medio, digamos, ¿sí? Existen tres tipos de accesoriedades. Algunos agregan una cuarta, pero vamos a estudiar las tres. La mínima, que exige lo mínimo, que la referencia con el hecho del autor sea que el hecho sea típico solamente, ¿sí? Entonces, si el hecho fue típico, pero no fue antijurídico, porque, por ejemplo, el autor concurre una causa de justificación, una legítima defensa, que lo favorece al autor, el hecho fue cometido en legítima defensa, de todas formas, fue típica la conducta, la complicidad sería punible. Pero ese no es el sistema que nos rige a nosotros. La accesoriedad mínima no está prevista en nuestro Código Penal, sí en otras legislaciones. La que está prevista en nuestro Código Penal, repito, es la limitada, que solo exige un injusto, una acción típica y antijurídica. Cuando la acción del autor o autores o coautores es típica y antijurídica, la complicidad va a ser punible. Y después tenemos la accesoriedad en otras legislaciones, no en la nuestra, accesoriedad extrema, que la participación es accesoria de una conducta típica antijurídica y culpable, es decir, de un delito. Exige una categoría más, lo que yo les decía. Y algunas legislaciones exigen aún más, sería una accesoriedad super extrema, pongámosle ese título, que exigiría también que sea punible, ¿no? Entonces tendría que ser cubrir hasta los casos de punibilidad. Entonces, vamos delimitando conceptos y repasando la accesoriedad, la complicidad
en relación a la autoría necesita un referente, el referente que es el hecho principal es el del autor, el hecho principal que se exige en nuestra legislación, de acuerdo al principio de accesoriedad, es que la accesoriedad es limitada al injusto del autor, no se requiere ni que sea una accesoriedad en relación a un delito, ni a un delito punible, ni tan corta como sería a una accesoriedad mínima, que sería solamente a nivel tipicidad. La participación siempre, siempre en todos los casos es dolosa, ¿sí? No existe participación culposa, ahora vamos a explicar un poco más. La participación siempre es dolosa y en relación a un hecho doloso ajeno. Siempre dolo. Nunca va a haber una combinación dolo-culpa, bueno, culpa no, pero menos que menos. Culpa-culpa, ni dolo-culpa, ni culpa-dolo. ¿Sí? La combinación en la participación tiene que ser dolo a dolo. Es decir, el cómplice realiza un aporte doloso al injusto doloso del autor. Repito, la complicidad es un aporte, después vamos a ver si es un aporte necesario o secundario, pero es un aporte doloso de una persona que hace a el hecho injusto, a un injusto doloso del autor. ¿Por qué es doloso? Porque ustedes estudiaron ayer la teoría del dominio del hecho. ¿El autor quién sería? Bueno, autor es el que tiene el dominio del hecho. No hay que confundir como en la teoría formal objetiva, que se hablaba de el autor era el que se confundía con el ejecutor. El autor sería el que realiza el verbo típico, ¿no? Y esa teoría es una teoría que se queda corta, es limitada, porque no explica los casos, por ejemplo, de autoría mediata, que les explicó el doctor Caparelli ayer. Es decir, aquel autor que utiliza por delante a un instrumento, que es el ejecutor. El que ejecuta el acto, ¿sí? es un instrumento. Manejado por quién? Por el autor mediato, o autor indirecto, ¿sí? Que se aprovecha de ese instrumento, sea por la tipicidad, sea por error de tipo en uno de los casos, o algunos discuten, una causal de justificación, algunos discuten también si se puede aprovechar de un inculpable, ¿no? Eso es una cuestión discutida. Pero bueno, el autor mediato, el hombre de atrás, no ejecuta el hecho. No ejecuta el hecho. El que ejecuta es el hombre de adelante, ¿sí? Que tendrá o no tendrá responsabilidad penal, veremos, depende del caso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un sicario, van a tener dos autores. Va a haber un autor mediato, el que contrata al sicario para que cometa un homicidio, y el homicida va a ser un autor directo. ¿Sí? En ese caso tenemos, entonces, la autoría inmediata, pero también tenemos una autoría directa. Pero en los casos puramente de autoría inmediata, donde el ejecutor no tiene responsabilidad, es el ejemplo del actor que le cambian las balas, la bala de fogueo por balas verdaderas, y entonces, con error de tipo, ejecuta un homicidio, pero sin ningún tipo de conocimiento. Bueno, ¿quién es autor ahí? ¿Hay algún autor? ¿Hay algún responsable? Claro que sí. Le cambió las balas del arma, le cambió las de fogueo por las balas verdaderas. Bueno, ese es autor mediato. Ese es autor mediato. Y se aprovecha del error del instrumento, el error del tipo, para tener. ¿Quién tiene el dominio del hecho? El que tiene el dominio del hecho y sabe que las balas son verdaderas, y que a tal hora el actor dispara, apunta a un compañero y le dispara supuestamente con balas de fogueo, pero son verdaderas, es el hombre de atrás, es el autor mediato. Ese es un caso de autoría mediata, ¿sí? Una Todo esto pregunta, pero sí. ahí, claro, porque ahí sería coautoría, no habría partícipe, sino porque
sería, o no habría autor inmediato tampoco. No, ahí lo que tenemos es un caso de autoría inmediata. Autoría inmediata por error de tipo en el instrumento. Porque, Hay solamente un autor y es mediato, no hay autor inmediato. exactamente. Bien. El actor que ejecuta el hecho, que dispara el arma y mata al compañero, esa persona no tiene responsabilidad penal, es simplemente un instrumento en donde fue aprovechado su dolo, o sea, tuvo un error de tipo, no tenía conocimiento que las balas eran verdaderas, si no, no hubiese disparado, porque él no quería el resultado muerte del compañero. ¿Está claro eso? Sí, sí. En ese ejemplo hay solamente autoría mediata. El único responsable es el autor mediato. Claro, ¿qué ocurría? En la teoría formal objetiva que decía, ¿quién es autor? Bueno, el autor es el que ejecuta el verbo típico. Bueno, en el ejemplo, ¿cuál es el verbo típico? Matar. Bueno, entonces autor es el que mata, el que dispara, el que disparó el arma. Entonces, ¿qué hacemos con el hombre de atrás, con este autor mediato? No, fíjense que esa teoría no me sirve para explicar la autoría mediata. Confunde ejecutor con autor, y no siempre el ejecutor es el autor. En el caso más sencillo, claro, una persona saca un arma y le dispara a otra, es autor directo, ahí no hay ningún problema. Esa persona es ejecutora y autora, coincide plenamente. El problema es cómo explicamos los casos de autoría inmediata. ¿Me siguen? ¿Cómo explicamos los casos de autoría Sí, sí. inmediata? Entonces, por eso la idea, y me tomo estos minutos, para reforzar seguramente lo que dijo el doctor Caparelli ayer, es que las teorías que se han ido, digamos, han ido surgiendo, han tratado, como todas, así, cuando hay varias teorías que van surgiendo a partir de los años, pues tratan de ser una superadora de la otra. ¿Por qué? Porque cuando sale una teoría, todo el mundo, digamos, los doctrinarios, salen a criticarla, a ver las falencias, los aciertos o los desaciertos que puedan llegar a tener y a decir, bueno, esto me sirve como teoría para, ¿abarca todos los casos o no? No, esta no abarcaba todos los casos. Por eso se inventaron otras teorías como la material objetiva, que trató de ver el tema de la causa relevante, el mismo problema que tenían otro tipo de teoría, la teoría para diferenciar los actos ejecutivos de los actos preparatorios, ¿no? Esto de la causal más relevante, bueno, eh, tampoco solucionaban los problemas. Y luego surgió una teoría que es la subjetiva, que hablaba de, bueno, el autor es el que comete el hecho con un ánimo determinado, con ánimo de autor. En cambio, el partícipe, el cómplice, tiene un ánimo de socio, digamos, no quiere el hecho para él, sino que lo hace para otro. Y bueno, ahí hubo varios casos de la jurisprudencia alemana, no sé si se les mencionó ayer el doctor Caparelli, bastante escandaloso porque decía, bueno, lo que decíamos hoy, el sicario. ¿Qué ocurre? El que es contratado para matar un diplomático de otro país. Bueno, el sicario, ¿mata en interés propio o en interés ajeno? Y en realidad mata en interés ajeno, y que entonces no es autor. No es autor. Y también otro ejemplo escandaloso fue el de la partera que mata a pedido de la madre, digamos, mata al bebé recién nacido. Entonces la partera, como no tendría un interés propio, bueno, simplemente sería cómplice. Cuando ella está matando y ejecuta el hecho, ¿sí? Entonces, tampoco esa teoría subjetiva alcanzaba, servía, porque no me explicaba todos los casos. Y bueno, hasta que con el finalismo surgió la teoría del dominio del hecho. Y esta teoría, a esto quería llegar, del dominio del hecho, es clave. ¿Por qué? Porque se apoya en aspectos objetivos y subjetivos. Entonces, esa combinación lleva a abarcar una mayor cantidad de casos. Y
desde el punto de vista subjetivo, requiere que exista un plan, ¿eh? que, que ese dominio del hecho está basado en un plan y que entre los autores y los cómplices tiene que haber un acuerdo expreso o tácito, pero tiene que haber una confabulación para realizar un hecho. Es decir, el autor, cuando es ayudado por un cómplice, primario o secundario, se entera que hay una persona que lo está ayudando. Tiene que haber un acuerdo, y eso habla de, cuando hablamos de plan, cuando hablamos de acuerdo, estamos hablando de dolo. Por eso, esto para llegar a decirles, que no puede haber participación culposa en un hecho culposo. Sí o sí se requiere, si se requiere un plan por parte de los que dominan el hecho, aquí estamos hablando de más de una persona, ¿no es cierto? Bueno, hay un plan. Ese plan es doloso, siempre los planes son dolosos. Hay una finalidad para lograr ese plan. ¿Sí? Un proyecto, una finalidad, una meta para llegar a eso. Bueno, después ponemos los cursos causales necesarios para llegar a esa meta, para cumplir con ese plan. Vamos a poner los cursos causales necesarios. Entonces vamos a robar un banco y vos te encargás de conducir un vehículo para facilitar la fuga, vos te encargás de reducir al personal de seguridad dentro del banco, vos ponés en un despacho a todos los clientes y a los cajeros y al personal del banco. Otra persona se encarga de suprimir las cámaras de video para que no queden registrados y apagar las alarmas. Bueno, hay una división de roles y de funciones. Hay una coautoría funcional del hecho, en donde por sí solo nadie roba por sí solo, nadie hace todo el hecho por sí solo. Hay una división de tareas que permite que se cumpla un plan. Para que se cumpla un plan, fíjense que tiene que haber acuerdos entre los coautores y también acuerdos entre los partícipes. Porque tal vez haya, y ahora vamos a ver, una persona que realiza un aporte muy importante, que es el partícipe primario, ¿sí? Pero que lo realiza en una etapa preparatoria, cuando se juntan un mes antes del hecho, se juntan en domicilio y hacen reuniones, elaborando el plan, etcétera, etcétera. Y este partícipe, que después no es el que el día del banco va y ejecuta el hecho, sino que se limitó a darle los planos del banco, supóngase. Una persona que tenía conocimientos específicos, que había trabajado en el banco, que era ingeniero, etcétera. Bueno, le realiza un aporte muy relevante, muy importante, en una etapa preparatoria del delito. Preparatoria del delito. Profe, ¿le puedo Sí. hacer una consulta? ¿Sí? Cuando en la parte que estaba explicando la autoría inmediata, no me quedó bien en claro el concepto con el ejemplo que había dado. ¿El concepto de autor mediato? Claro, sí. Claro, autor mediato es el que se vale de un instrumento, ¿sí? Y que ese instrumento va a actuar sin dolo, porque puede ser que haya incurrido en un error de tipo, el ejemplo que pusimos recién de las balas, puede ser que el instrumento haya actuado atípicamente, que también abarca el dolo hacia el error de tipo hacia la tipicidad, pero en el caso en que el policía cumple con su deber y falsamente un ciudadano le dice que tal persona que va corriendo le robó la billetera. Bueno, el policía cumple con su deber y detiene a la persona, la priva de la libertad. Después se descubre que era una falsa denuncia. Pero ese policía actuó como un instrumento. Entonces, ¿quién es el autor mediato en ese caso? Bueno, quien falsamente le dice al policía que le robó la billetera. En un caso en donde a punta de pistola yo le hago firmar una carta injuriosa en relación a un tercero, ¿no? Digo, o le escribís injurias a Juan Pérez o te disparo. Bueno, allí hay una causal de justificación del instrumento que va a escribir una carta injuriosa porque no le queda otra. Y en la ponderación de males está primero su vida que injuriar a un tercero. No quiere injuriar a un tercero, pero escribe
porque está amenazado de muerte. Entonces ahí lo ocurre una causal de justificación al instrumento, y el autor mediato, ¿quién es? Quien está apuntando y amenazando a punta de pistola para que escriba la carta injuriosa. Ese es el autor mediato. Entonces, esos son los casos de autor mediato. Fíjense que ni el que apunta con pistola hace la carta, realiza la carta injuriosa, ni el que cambia las balas le dispara y da muerte al otro actor, ¿sí? Ni el que denuncia falsamente está deteniendo a la persona. Lo hace el policía. Todos los autores mediatos no ejecutan el hecho. Lo ejecutan a través de, por eso es mediato, no es inmediato, sino que es mediato, o también se dice autores indirectos. ¿Ahora se entendió mejor? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, estábamos entonces con esto del dolo y del acuerdo que tiene que tener, entre no solo entre los coautores, porque estamos hablando de un plan, que el plan presupone dolo, acuerdos, cómo hacer las cosas, etc. No estamos hablando nunca de una conducta, no voy a robar un banco porque violé el deber de cuidado. No me choco con el banco y lo robo. No, claro que no. La estructura, ustedes ya la estudiaron, la estructura del tipo imprudente o culposo requiere una actividad lícita, pero en donde se falla es en los medios que son inadecuados para llegar a esa finalidad lícita. Quiero conocer a mi hijo recién nacido, como estoy tan ansioso y apurado, tomo un auto y conduzco a 100 km/h, y en la esquina mato a una persona, porque violé un deber de cuidado. ¿Quise matar a esa persona? No, pero violé un deber de cuidado, incrementé un riesgo no permitido, ¿sí? O incrementé un riesgo por arriba de lo permitido, como quieran llamarlo. Pero fíjense que es una estructura totalmente distinta a la dolosa, donde la finalidad propiamente dicha es ilícita. El hecho de robar, matar porque quiero, estafar, lesionar intencionalmente, son todas actividades que son ilícitas. Entonces ya el fin por sí mismo es ilícito, a diferencia de las conductas, de las estructuras imprudentes, en donde el fin es lícito. Está permitido, es legal, ir a conocer a mi hijo recién nacido, por supuesto. Lo que debo es adecuar los medios para llegar a conocerlo. No puedo conducir a 100 km/h por la calle, porque si provoco una lesión o una muerte, voy a ser responsable por haber violado un deber de cuidado que me era exigible. Después veremos si el juez va a tener en cuenta la premura, esa premura, etcétera, en la escala penal, pero que va a ser responsable, seguramente va a ser responsable. A título imprudente. Bien. Entonces, la participación, la complicidad es dolosa, es un aporte doloso a un injusto doloso de los autores. ¿Qué ocurre con justamente la imprudencia? Bueno, cualquier aporte a título imprudente no es un aporte, no hay complicidad imprudente. Lo que puede haber es autoría. Todos los aportes que se reflejan después, todos los aportes causales que se reflejan después en un resultado, ¿sí?, van a dar curso a una autoría o coautoría culpable, es decir, imprudente. Si entre dos personas estamos manipulando una máquina que es peligrosa, y causamos por el mal uso de esa máquina, causamos una lesión o un daño, mejor dicho, una lesión, a un tercero, bueno, ahí va a haber una coautoría imprudente, pero no voy a poder discriminar, decir, no, en realidad yo ayudé pero poquito al hecho culposo de acá de mi socio, entonces él es el autor culposo y yo soy partícipe o cómplice culposo. No existe esa categoría. No se puede realizar un aporte culposo
Por eso existe lo que se llama provisión de regreso, que ya la estudiaron cuando estudiaban la teoría de la imputación objetiva, ¿se acuerdan? La imputación de regreso. ¿Qué significa esto? Que cuando existe una cadena causal dolosa, ¿sí? Los aportes imprudentes no tienen relevancia. Si yo le presto un arma a mi vecino, ¿sí? Con la idea de que la va a usar para protegerse adentro del domicilio, por si pasa algo, o la va a llevar al campo porque va a cazar. Bueno, supóngase que esa persona, mi vecino, después con esa arma mata a otra persona. Ese aporte culposo no va a ser complicidad en el homicidio doloso del autor. Hay una prohibición de regreso. Es decir, el hecho del autor, el hecho doloso del autor que tomó la decisión de matar, le corta la cadena causal de aportes y hace que ese aporte culposo, si se quiere, salvo que el hecho en sí de prestar un arma, por ejemplo, conociendo, nos lleve o a un dolo eventual, es decir, tengo serias dudas a ver si quiere esta persona va a quererme, por eso me está pidiendo el arma porque está peleado a muerte y ya escuché amenazas que lo iba a matar, etc. En ese contexto, prestar un arma es distinto. Ahí sí, estamos, con dolo eventual podríamos argumentar que hay un aporte doloso, pero aporte culposo no. Aquel que por descuido realiza un aporte que causalmente después lleva al resultado, al haber un dolo corta, digamos, la cadena. ¿Sí? Puede haber responsabilidad, bueno, si independientemente del actuar doloso, puede haber autónomamente una imprudencia, puede haber. Lo que no puede haber es un aporte culposo a un hecho, a un injusto doloso. Eso ténganlo claro. Repetimos, la combinación es dolo a dolo. Aporte doloso a hecho doloso del autor. No existe otra combinación posible. Hasta acá, preguntas, por favor. Vamos repasando los puntos. Si hay digamos, un aporte doloso a un actuar culposo, en realidad estaríamos más en el terreno de la autoría inmediata, ¿no? Esto de, te dejé el arma recién cargada, supóngase que el actor acostumbraba a revisar que las balas fueran de bengala, perdón, dicho, de fogueo, que revisaba sistemáticamente, y un día el autor mediato le dice: "Hey, ya te las revisé yo, quédate tranquilo, son las balas de siempre", etc. Y entonces, bueno, hay una suerte de confianza o de imprudencia, porque el responsable es él, el que dispara el arma. Ahí, por parte del instrumento, digamos, hay como un actuar culposo, ¿sí? Hay como un actuar culposo. Pero el hecho doloso del autor mediato le corta la cadena. ¿Se entiende? Le cortó la cadena por provisión de regreso. No se puede regresar al aporte culposo porque ya hay un corte. Entonces, insistimos que en todos los casos hay combinación dolosa, dolo a dolo. Otra cuestión. Vamos viendo el programa, ¿eh? Vamos viendo el programa. Vayan pensando alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero Sí.
por Sí, ahí lo sí. va a hablar más adelante, A ver. para no... Cuando dijo hace un rato, bueno, que lo que hay que tener en cuenta es el injusto del autor para imputarle, ¿no?, al partícipe, el injusto con dolo para imputarle al partícipe Sí. la colaboración. No entiendo por qué, si se deja de lado la culpabilidad del autor, ¿no?, para atribuirle, ¿por qué después se puede tener en cuenta como agravante las circunstancias que en el artículo 48, ¿no?, después Claro, eso después lo vamos a explicar, claro. ¿Me sí, puedo decir esa duda tengo. la comunicabilidad de las circunstancias? Claro, entiendo la comunicabilidad en general, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, que lo que lo... Que Porque la cuestión de la culpabilidad, bueno, pero el código ahí, hay una interpretación, hago un adelanto, después lo vamos a tratar. Lo que se encarga de decir en el artículo 48 del código es que en tema culpabilidad cada uno es responsable por ese aspecto. Es decir, el autor se hace responsable de su culpabilidad, ¿sí? Y eso no tiene repercusión como regla general, es decir, no le traslada la culpabilidad al partícipe. Y viceversa, menos que menos. Es decir, en realidad siempre lo principal es la autoría, ¿no es cierto? Lo que transmite se participa de un injusto ajeno que es el del autor. Y decíamos, bueno, dejamos afuera la culpabilidad porque tiene que ver con un principio de accesoriedad limitada. Solamente se interesa el hecho, el injusto penal. No la culpabilidad, no la punibilidad. Entonces el 48, el Código Penal, dice, bueno, como regla general, estoy hablando de la interpretación, después lo vamos a ver más a fondo, incluso mañana. Como regla general es eso, es decir, la culpabilidad del autor se queda con el autor y la culpabilidad del partícipe se queda en el partícipe. Salvo que el partícipe, es decir, no se traslada la culpabilidad. Salvo que, es más, decíamos hace un rato que si se favorece el autor por una causal de exclusión de la culpabilidad, eso no lo favorece al partícipe. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Bien. Sí, sí. Va de la mano con esto, con este artículo, con el 48. Pero el artículo sigue, bueno, salvo, y va a tener, no es que, y acá es importante diferenciar, no es que se traslada la culpabilidad del autor al partícipe, sino que dice que va a tener influencia. ¿Influencia en dónde? En lo que hablamos hoy, en la determinación judicial de la pena. Porque el legislador dijo, bueno, está bien, el tema de culpabilidad queda en cabeza del autor y en cabeza del partícipe, cada uno se hace cargo de su culpabilidad. Pero si el partícipe conoce la culpabilidad del autor, eso tiene que tener algún tipo de consecuencia, tiene que jugar algún rol en la responsabilidad penal. No es lo mismo la persona que ayuda a matar a otra, le da el arma sabiendo que la otra persona va a ir a matar con esa arma, no es lo mismo ese aporte de aquel que va y mata al padre y comete entonces un homicidio agravado por el vínculo. Es decir, para el partícipe, para la responsabilidad del partícipe, va a ser más grave que conozca esa culpabilidad que está prevista en el Código Penal como un homicidio agravado, en el artículo 80 del Código Penal, y tiene una pena perpetua para el autor. Entonces, si el partícipe de ese homicidio agravado por el vínculo conocía que el arma que le estaba prestando al autor del homicidio era para matar a su propio padre, es una conducta que debe ser tenida en cuenta un injusto más grave por parte del partícipe. Ahora, ¿cómo juega? Va a tener, digamos, la misma pena que el autor, va a tener la misma culpabilidad que el autor por el hecho de conocer, no. Va a tener influencia, dice el Código Penal. Y eso es interpretado por la doctrina como al momento de terminar judicialmente la pena, el juez va a tener en cuenta o que tuvo conocimiento el cómplice o que no lo tuvo. Si no lo tuvo, para graduar la pena como un menor grado de injusto, va a tener una pena más cercana al mínimo
que pasada el medio y el máximo. En cambio, si en el juicio se probó que el cómplice conocía de esa circunstancia, conocía que iba a matar al padre, que el homicida iba a matar a su propio padre, entonces tiene un mayor grado de culpabilidad, pero no tiene la misma culpabilidad del autor. El autor tuvo la culpabilidad que tuvo por su hecho, pero es más culpable, a su vez, es más grave e injusto y más culpable la acción del cómplice por tener ese conocimiento. Entonces va a tener una influencia que va a repercutir en el grado el monto de pena que elija el juez al dictar sentencia. No sé si te aclaró un poco el Sí, panorama. sí, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, seguimos. Hay una excepción a la participación que está prevista en el artículo 49 del Código Penal, que dice, palabras más, palabras menos, que no se consideran partícipe de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestasen al autor del escrito la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta. Es decir que, por ejemplo, no va a ser partícipe de injurias por la prensa la persona, el conocido canillita, que es el que vende el periódico, o tampoco va a ser partícipe o cómplice ni primario ni secundario el dueño de la imprenta que imprime el diario, donde se escribió la carta injuriosa. Es decir, el legislador se ha encargado de desincriminar, por si había algún tipo de duda, este tipo justamente, y también para preservar el derecho a la libre expresión y al derecho de informar a la ciudadanía. Decía, aquí hay varios valores en juego. Imagínense que si el que tiene una imprenta, o el que vende el papel donde se publica el diario, o el editor, o el canillita que vende, o el que tiene el dueño del kiosco de diarios, fueran responsables por una carta injuriosa publicada en un diario o en un libro. No se podría trabajar tampoco, y iría en contra también del derecho a informar a la ciudadanía, etc. Entonces, regulando, digamos, un derecho constitucional, el legislador penal se encargó expresamente de exceptuar este tipo de conducta, es decir, este tipo de aportes materiales, esta cooperación material que es necesaria para hacer las publicaciones, de ninguna manera pueden ser entendidas como constitutivas de una complicidad delictiva, ¿sí? Otro tema para ver es el siguiente. ¿Cómo se diferencia la complicidad primaria de la secundaria? Bueno, el código da una pauta que es importante, es clara en principio, pero después cuando la llevamos a la práctica se complica. ¿A qué me refiero? Básicamente, palabras más, palabras menos, el código dice que diferencia la complicidad primaria de la secundaria. Ya vemos que es importante porque el cómplice secundario tiene una pena atenuada en relación a la del autor y la del cómplice primario, entonces es importante la división. El legislador lo que dice es que el que realiza un aporte sin el cual el hecho no podría haberse cometido, en el terreno jugando en el terreno de las hipótesis, aquel que realiza un aporte de esa naturaleza es cómplice primario. Pero claro, esto parece una fórmula impecable, desde el punto de vista teórico podrá ser impecable, pero cuando la ponemos en el campo, en el análisis de casos, en la resolución de casos concretos, y los jueces tienen que resolver todos los días este tipo de casos, se complica como se complicaba la teoría de la conditio sine qua non, ¿no? Decía, bueno, a ver, método de supresión mental hipotética. Si yo suprimo la causa,
y se suprime el resultado, eso significa que esa causa es condición del resultado. Entonces, esa es la causa del resultado. Bueno, también eso parecía una fórmula infalible, que está muy bien aplicarla para barrer lo más grueso, digamos, pero no me puedo quedar con eso porque, ¿se acuerdan ese análisis ad infinitum que decían, bueno, entonces es tan culpable el homicida como los padres que engendraron al homicida, como el carpintero que hizo la cama donde concibieron al homicida, y como los abuelos, los tatarabuelos, y hacían infinito, ¿no? Pareciera que desde un punto de vista de análisis lógico nos lleva hasta el infinito. Entonces no nos da. Por eso surgieron después, para la imputación objetiva del resultado, surgieron otras teorías causales, de la relevancia, teorías más específicas, ¿no? Estas eran generales. Y aquí pasa más o menos lo mismo. Después surgieron, en la teoría de la imputación objetiva, criterios normativos, valorativos, para recortar responsabilidad, porque si no eran responsables todos. Entonces, bueno, la teoría de la imputación objetiva vino justamente a cortar responsabilidad y a evitar casos de responsabilidad objetiva. Bueno, esto es similar. Esto es similar. Acá tenemos este problema. Un problema de, bueno, sí, está bien. Si yo quito el aporte del cómplice y el resultado se me frustra, pero no es tan así, es decir, no. Y entonces la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de ir dando pautas de interpretación. Hay teorías que son bastante complejas, una de un español que tuvo bastante relevancia, que se llama teoría de los bienes escasos, en donde lo que analiza es, bueno, si el aporte realizado por el cómplice es de aquellos que es escaso desde el punto de vista del autor conseguirlo en el momento concreto, entonces el aporte va a ser importante y entonces esa complicidad es primaria, es una complicidad importante. Tiene sus falencias, pero lo que actualmente se utiliza mucho como criterio es analizarlo en el caso concreto, más allá de una fórmula teórica general, analizar en el caso concreto, siempre mirando el plan para el hecho concreto, el plan de los autores para el hecho concreto. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, a ver, roba un banco, 3 personas entraron al banco, armadas, se dividieron las funciones, parecido al ejemplo que pusimos hoy. Uno reduce al personal, otro saca las alarmas, desconecta las alarmas, otro se encarga de los clientes y del personal del banco. Y resulta que dentro de ese plan está el que es famoso por la denominación campana, el que denominan campana. El que se queda en el exterior del banco con un vehículo en marcha en lo posible, un vehículo que permita la salida rápidamente del lugar y permita la fuga. Parte del plan, para el éxito del plan, ¿sí? Depende del plan. Y ahí es donde vamos. Si el plan precisamente era que el auto era absolutamente necesario, porque por ejemplo se estaban robando lingotes de oro, no dinero que puede ser trasladado por personas en bolsos, y entonces la verdad que escaparse de un banco a pie, meterse en un subte y escabullirse entre las personas, etcétera, tal vez sea más efectivo que andar en un auto en donde hay cámaras de seguridad y donde la policía los puede perseguir con patrulleros. Es decir, que hay que ver entonces el plan concreto. Supongamos que el plan concreto era robarse lingotes de oro. Necesariamente necesitas un auto para trasladar los lingotes de oro, ¿no? No puedes cargar en bolso y llevarlos corriendo. Entonces, en ese caso, en ese plan concreto, tener un auto o no tenerlo marca la diferencia del plan, del éxito del plan. Entonces, el aporte de ese campana, entre comillas, en ese plan concreto, en ese caso concreto, va a ser un aporte muy relevante. Y es más, como es un aporte tan relevante, en etapa de ejecución, estamos hablando de
coautoría. Salvo, como seguramente les explicó el doctor Caparelli ayer, que estemos hablando de algunas categorías de delitos que por más que el aporte sea tan importante y en etapa de ejecución, que no puede haber coautoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos de propia mano, o estamos hablando de delitos especiales o propios, en donde se requiere una calidad especial para cometer ese delito. Por ejemplo, para cometer cohecho hay que ser funcionario público. Quien no es funcionario público no puede cometer un cohecho. Tal vez cometa otro delito. El prevaricato está reservado a los jueces, fiscales y abogados. Si uno no requiere esa calidad, no tiene esa calidad, no puede cometer ese delito. Cometerá otro o la conducta será impune. Y los delitos de propia mano son aquellos en donde la injerencia personal es requerida en forma típica. El delito de violación, es decir, de abuso sexual con acceso carnal, entraría en esta categoría de delito en donde solamente el que accede carnalmente a la víctima, sea por la vía que sea, que está prevista en el Código Penal, ahora se ha ampliado las vías de acceso carnal, solamente quien accede sería el violador. Quien sujeta a la víctima, aún en el caso concreto permite en forma necesaria para que se cometa el hecho, quien solamente sujeta a la víctima para que otra persona, que es el autor, acceda carnalmente, esa persona que sujeta, aun cuando está haciendo un aporte importantísimo en el momento de ejecución del hecho, no podría ser coautor. ¿Por qué? No porque no domina el hecho, sino porque no cumple con el requisito típico exigible, que es que no está accediendo carnalmente a la víctima. Es solamente el autor el que está accediendo carnalmente. El que realiza un aporte importante para que un testigo falsamente declare en un juicio, en una audiencia judicial, en realidad es un delito que exige que sea el testigo. Si no requiere la calidad de testigo, por más aporte que se haga, solamente va a incurrir en falso testimonio el testigo. Aun cuando haya una persona que realiza un aporte en etapa de ejecución, que le esté pasando letra con un papel atrás del testigo, ¿sí? Esté pasando letra de cómo tiene que mentir, supónganse, en realidad el que está pasando letra, por más que está realizando un aporte muy importante en el momento ejecutivo, no es testigo. Entonces, no puede cometer un delito especial propio. Esa clase de delitos que requieren o una calidad especial o cometerlos en forma personal, saldría la lógica del dominio del hecho. Entonces no podrían ser coautores. Y simplemente podrían ser cómplices primarios. Digo simplemente por una expresión, porque en realidad, como ya sabemos, el cómplice primario tiene la misma pena que el autor. Entonces medio que es una discusión teórica esta, ¿no? Volviendo a la diferencia entre cómplices primario y secundario, la clave está ahí, ver en cada plan, en cada caso concreto, cuál fue el plan específico y determinar si el aporte de acuerdo a ese plan era importante o no. Entonces, volviendo al campana, el campana depende del caso y del plan, puede ser partícipe primario, partícipe secundario, o puede ser coautor, porque tiene el dominio del hecho. Hay según Zaffaroni y Alagia Slocar, hay un caso de partícipe primario, ¿sí? Además de estos delitos de propia mano y especiales propios. Hay un tercer caso en donde quien realiza un aporte fundamental, pero lo hace en una etapa que no es la etapa ejecutiva, es partícipe primario. El ejemplo que pusimos hoy, quien realiza un acto
en los actos preparatorios del delito realiza un aporte importantísimo, como pueden ser los planos del banco, que permiten estudiar por dónde están las alarmas, dónde está el ingreso, la puerta de atrás, dónde están las seguridades, etc. Eso puede ser clave para el plan concreto de los autores, pero ese aporte lo realiza en un acto preparatorio. Entonces es considerado como no tiene dominio del hecho, porque ¿qué pasa? ¿Quiénes tienen el dominio del hecho y qué significa tener el dominio del hecho? Tener el dominio del hecho significa tener la decisión sobre el curso causal de los acontecimientos. Es tener decisión sobre el sí, el cómo, el cuándo, el dónde, y tener el poder para detener la ejecución del hecho. Entonces, el que realizó el que realizó ese aporte, aunque sea tan importante, lo realizó en una etapa preparatoria del delito, no en etapa ejecutiva, no puede tener nunca el dominio del hecho. Repito, como no tiene el dominio del hecho, es solamente considerado partícipe primario porque realizó el aporte en una etapa preparatoria del delito. Siempre recuerden que para que el cómplice primario o secundario, tenga responsabilidad penal, tiene que haberse empezado a ejecutar el hecho delictivo. Es decir, tiene que empezar la tentativa. Si no hay tentativa de autor o coautores, el cómplice no va a ser responsable. También teniendo en cuenta que cada uno debe hacerse cargo de su propio dolo, y también que la categoría de la culpabilidad tiene que ver con eso, con una categoría que hace a la persona. Están los llamados excesos del autor. ¿Qué ocurre si el cómplice, ¿sí?, se compromete a realizar un aporte en el marco de un plan por un hurto? ¿Sí? El aporte del cómplice es, bueno, yo te doy tal ayuda, X, no importa, y el plan era, el autor le dice, yo voy a ir a hurtar, voy a ir a tal kiosco, y cuando hay un punto ciego de la cámara, y el aporte es ese, ¿no? Hay un punto ciego de la cámara, le dice el cómplice, vos te pones entre tal y tal distancia, entre los frascos de caramelo y los frascos de chupetines, y ahí no salís filmado y no te ve el kiosquero. De ahí te puedes llevar lo que quieras. Y ese es el acuerdo, ¿no? Y el cómplice prestó esa colaboración, ¿no?, intelectual, le pasó ese dato al autor. Bueno, después, ¿qué hace el autor? El autor va y saca un arma de fuego, intimida al kiosquero, le saca le roba toda la plata de la caja, el celular del kiosquero, mientras que al cómplice el autor le había dicho, yo voy a llevarme caramelo y chupetín y chocolate, que están ahí en esa góndola, por el dato que vos me estás dando, que no me ven, no me enfoca la cámara, y cambió de planes el autor. ¿Es responsable el cómplice por ese cambio de planes? ¿Qué les parece a ustedes? Que no, que es responsable por lo que se comprometió a hacer Bien, o por lo que bien, planificó. bien. ¿Y por qué es eso? Porque responde el cómplice de acuerdo al plan. Por eso se requiere, el aporte es doloso a un plan doloso, a un injusto doloso. Hay un acuerdo expreso o tácito. A veces hay hechos que son medio raros. ¿Por qué? Porque hay un aporte, una colaboración que está en el aire, y que hay entonces un aporte implícito, pero ojo, el autor cuenta con ese aporte y el cómplice sabe que implícitamente está ayudando. No es que se sentaron a diagramar un plan, hicieron dibujitos, gráficos, no. No llegaron a un grado tan complejo de plan, pero hay un guiño, hay un acuerdo tácito, implícito. Bueno, pero requiere dolo. Y hay un exceso de dolo acá, porque el autor cambia el plan, sobre la marcha cambia el plan. Lo importante también es darse cuenta que no es que el cómplice no va a tener responsabilidad, es que ahí se va a disociar
y va a haber una responsabilidad por lo prometido, como decía su compañera. Va a haber una responsabilidad por hurto. Por más que se haya consumado un robo, peor, un robo agravado por el uso de arma de fuego, que tiene más pena todavía. Entonces el cómplice, ¿hasta dónde va a responder? Va a responder hasta un hecho que se debe calificar para él como hurto. Y para el autor se va a calificar como robo agravado por el uso de arma de fuego. Entonces ahí cada uno va a atender, fíjense cómo se disocia, ¿no? Aun cuando sigue colaborando el cómplice al hecho ajeno, al injusto ajeno del autor. Pero ese injusto termina siendo distinto por una decisión unilateral del autor. Entonces no puede pagar los platos rotos el cómplice por eso. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Profe, me quedó una duda. A ver. ¿Sí? Escucho. Ahí en el acto preparatorio, que no se puede considerar autor, sino un partícipe. Igualmente no sería punible, ¿no? A no ser que haya excepción. Yo sé dónde está tu confusión. En el ejemplo que pusimos, el que va a ser considerado partícipe necesario, ese ingeniero que aporta los planos del banco, porque trabajó en el banco y se quedó con los planos, bueno, se junta en esos actos preparatorios, ¿sí? Todavía no empezó la tentativa. ¿Cuándo empieza la tentativa? Bueno, cuando no solo se pone en marcha el plan, sino que el bien jurídico tutelado empieza a ponerse en riesgo, cuando están entrando al banco. Hasta una hora antes están veremos, siguen siendo actos preparatorios. Por más que se haya planeado muy bien, todo bárbaro. Pero la tentativa empieza cuando empieza a ejecutarse el hecho. Por eso se habla de actos ejecutivos o de tentativa, que ya los estudiaron y es difícil diferenciar de actos preparatorios, ¿no? Hay puntos límite que son difíciles. Pero, claro, ese aporte de ese ingeniero en esos actos preparatorios, en ese momento, no es punible todavía. Como todavía no es punible para los coautores, porque no empezó el hecho. ¿Cuándo va a ser punible la complicidad primaria de ese ingeniero? Cuando empieza la tentativa del hecho. Cuando vayan el día indicado, la hora indicada al banco y empiecen los actos ejecutivos, automáticamente ese cómplice que ni está en el banco, capaz que está en otra ciudad, que realizó un aporte en la etapa preparatoria, ese aporte era tan importante, pero al no tener el dominio del hecho, porque no estaba en la fase ejecutiva, va a ser considerado cómplice primario. ¿Me seguiste? ¿Sí? ¿Claro? Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, todo lo que no es complicidad primaria va a ser secundaria. El caso del que espera afuera en el auto y la verdad que el hecho se hubiese consumado de todas formas, aún si no hubiese habido auto, bueno, no era tan importante el aporte de un auto porque se llevaban unos bolsos con dinero y eran 3 coautores y lo podrían haber llevado un bolso cada uno sin problema. La verdad que el Campana, digamos que está ahí, no era tan importante y estuviese o no estuviese, pero bueno, realizó un aporte. Esto es importante también. El aporte que realizan los cómplices tiene que encontrarse plasmado en el resultado, es decir, en la concreción del plan. Si hubo un aporte y los coautores no lo tuvieron en cuenta, por ejemplo, el ingeniero ese entregó el plano y los coautores ni lo miraron al plano. Sí, déjalo por ahí. Sí, bueno, vámonos, y se van a discutir el plano a otro lado y lo dejan aparte, porque no le tienen confianza al ingeniero, digamos, hubo una tentativa de aporte, porque en realidad no fue efectivo, no se tuvo en cuenta en el plan, entonces eso no es punible tampoco. El cómplice no va a ser cómplice primario. Ese ingeniero no va a ser cómplice. Tiene que haber una relación causal entre el aporte y la concreción del plan. Bueno, la complicidad secundaria, ¿qué es? Por descarte, todo aquello que
que se considere un aporte, pero que no tenga la relevancia tal sin el cual el hecho no se podría haber cometido. Es decir, el hecho igual se hubiese cometido. El campana que lleva el auto y daba lo mismo que lleve el auto o no, en realidad los terminó llevando. Entonces, ¿realizó un aporte? Sí, realizó un aporte. No era fundamental para el hecho, es cómplice secundario. Y va a tener, al tener un aporte menor, va a tener una pena, si es declarado responsable, va a tener una pena menor que los cómplices primarios y que los autores. Entonces, la complicidad secundaria es la cooperación dolosa que se presta al autor de un injusto penal doloso. Lo mismo, la misma lógica, porque claro, es... Ahora, ¿cuál es la forma de la complicidad? ¿Cómo puede ser? ¿Puede tener lugar por omisión? Sí, puede tener lugar por omisión. Ustedes dirán, ¿en qué caso? Y, por ejemplo, el funcionario policial que deja de cumplir con un deber de vigilancia en una zona determinada, la llamada zonas liberadas, ¿no? Bueno, permite, está realizando un aporte que permite que se cometa ese injusto. Entonces, hay un aporte allí omisivo. Entonces, ¿se permite la omisión? Sí. Después se va a tener que determinar si ese aporte era de tal importancia que es primario o secundario. Después se va a tener que determinar. Lo que ocurre es que, en este caso, es un aporte que, si es muy relevante, va a ser una complicidad primaria. ¿Por qué? Porque se está prestando en el momento de la ejecución del hecho. Es decir, esa omisión de mirar para otro lado, mientras se comete el robo, supongamos, es el momento de ejecución del robo. Entonces ahí hay que ver si no hay coautoría o participación primaria. El aporte es muy importante. Si es que justamente la liberación de esa zona permite cometer el hecho en forma necesaria, ¿no? Y si no, será una complicidad secundaria. Si facilita el hecho, si bueno, viene mejor que esta persona mire para otro lado, que es el vigilante de la esquina, viene mejor, bueno, va a ser un cómplice secundario. Entonces cae de maduro, pero hay que ratificarlo, que la cooperación no debe ser necesaria para la comisión del hecho. De lo contrario, la persona va a tener dominio del hecho y será coautor o cómplice primario. El aporte debe ser causal, como decíamos hoy, para el resultado. Si no se da esa relación de causalidad, si el aporte no sirvió para el plan, en realidad es un requisito para cualquier forma de participación. Después mañana lo vamos a ver con la otra forma de participación, que es la instigación. ¿Qué es esto de un tema que es importante que no lo toqué? El encubrimiento, por más que se pueda parecer a esto que estamos hablando, a la complicidad, no tiene nada que ver jurídicamente con la complicidad, ¿sí? El encubrimiento es un delito autónomo que está legislado en la parte especial del Código Penal, artículo 277 del Código Penal. Otras legislaciones lo prevén en la parte general y se presta a confusión. En realidad, lo que te marca la gran diferencia, lo que les va a marcar la gran diferencia entre complicidad y encubrimiento, es que la complicidad tiene como presupuesto que el hecho todavía no se ha agotado, que el delito no se ha agotado. En cambio, el encubrimiento requiere precisamente que el delito esté agotado. El aporte en el encubrimiento va a ser posterior al agotamiento del delito. El aporte en el encubrimiento, perdón, en la complicidad, perdón, va a ser anterior al agotamiento del delito. Entonces, aquel que realice un aporte, una ayuda, suponga, esconde el botín de los ladrones. Los ladrones terminan de robar el banco y los espera se encuentran con una persona amiga, y entonces se ponen a hablar rápidamente. Sí, acabamos de robar el banco,
vengan, acá a la vuelta tengo un galpón vacío, acompáñenme. Se entera ahí, el encubridor se entera ahí del hecho delictivo y les da una ayuda, encubre el delito ya cometido. Encubre el delito cometido. Ese encubrimiento, hay encubrimientos simples, agravados, ya lo van a estudiar en la parte especial del Código Penal, o sea, en Derecho Penal 2, pero la idea es que tengan bien claro que el encubrimiento es un delito autónomo, es un delito, no es una participación. Lo que es la participación es lo que acabamos de explicar hasta acá, la participación primaria y secundaria. Que Profe, ¿te puedo hacer a una veces se pregunta? confunde porque no deja de ser un aporte o una ayuda, ¿sí? Pero en el encubrimiento se ayuda con posterioridad a la comisión del delito. En cambio, en la complicidad se ayuda al autor o a los autores antes del delito, durante y hasta el agotamiento del delito. Y hablo de agotamiento del delito, y ya escucho la pregunta, ¿eh? Y hablo de agotamiento del delito porque hay delitos que se llaman delitos permanentes, como por ejemplo el secuestro extorsivo, en donde el delito se consuma desde el primer momento, pero mantiene la consumación en el tiempo en la medida que se sigue privando ilegítimamente de la libertad de la víctima. Y recién se agota cuando la víctima termina de sufrir esa privación de la libertad. Entonces, en estos delitos que ya están consumados, pero esa consumación se mantiene en el tiempo, permite que haya complicidad hasta el agotamiento. Ahora, una vez que el delito está agotado, no solamente consumado, sino agotado, solo cabe el encubrimiento, que es un delito autónomo, no es una participación. Y es muy grande la diferencia, porque cuando uno está encubriendo, uno es autor del delito de encubrimiento. Ahora, cuando uno es cómplice primario o secundario del hecho del injusto del autor o de los coautores. Es totalmente distinta la situación. Sí, escucho pregunta. Sí, a mí no me quedó en claro entonces la diferencia entre cómplice primario y, digamos, coautor. Entre cómplice primario y coautor. Claro, sí, porque digamos que tienen entonces, como usted dijo, la misma pena. Es eh, la misma, a ver, el legislador, ya lo venimos diciendo en el minuto 1, tomó una decisión de política criminal y dijo, la pena que le corresponde al autor también le corresponde al cómplice primario. ¿Sí? Eso a nivel pena, pero a nivel concepto, ¿cómo se diferencian? Bueno, conceptualmente sabemos que el cómplice no tiene el dominio del hecho. No tiene el dominio del hecho. Lo que ocurre es que se puede confundir, ¿por qué? Porque el cómplice primario se puede confundir con el autor o coautor, con el coautor básicamente, porque realiza un aporte fundamental para el hecho. Pero lo que decíamos, ¿cuándo lo realiza? ¿Lo realiza en etapa de ejecución? Bueno, ahí va a ser coautor, salvo que sea un delito de propia mano o sea un delito especial propio. Entonces, por más que realice, que domine el hecho y que tenga un rol fundamental, como típicamente no puede ser coautor, porque el legislador previó que para ser coautor de ese delito especial propio, tiene que ser funcionario, tiene que ser esto, lo otro, tiene que ser testigo, o ciertos tipos que requieren una injerencia personal en la ejecución, como la violación, en donde solamente es violador el que accede carnalmente, el que ayuda a esa persona va a ser partícipe primario, y no coautor. Y el tercer caso es el que decíamos, el que realiza un aporte, aunque sea fundamental, en etapa preparatoria. Porque no tiene el dominio del hecho. Al no estar ejecutando el hecho, no tiene el dominio del hecho. No sé si te pero aclaré sí, pero te a la aclaré vez la duda. recién estábamos viendo la diferencia entre lo que era el encubrimiento y el cómplice, que el cómplice hacía un aporte anterior, durante y hasta la ejecución del ¿Sí? hecho. ¿Correcto? Entonces, ahí medio que se presta confusión, porque si lo hace durante y hasta el agotamiento del hecho,
puede llegar a ser también ese aporte fundamental del cómplice primario. No, el cómplice, estamos hablando del cómplice secundario. Cuando yo encaré esta segunda parte, lo que les dije es que el cómplice secundario, ¿sí? Genéricamente es lo que se divide entre cómplice y encubrimiento, es eso, el agotamiento del delito, ¿sí? Pero a diferencia de, y ahora íbamos a ese punto, a diferencia del cómplice primario, ¿sí? A diferencia del cómplice primario, el cómplice secundario puede intervenir, porque el cómplice primario, digamos, el que realiza un aporte fundamental, solamente va a ser primario si es en etapa preparatoria. Porque si es en etapa ejecutiva, va a ser coautor. El cómplice secundario puede intervenir con ese aporte secundario en cualquier etapa, en etapa preparatoria o en ejecución. Tal vez ahí te aclaro la duda. Sí, pero que ahí me quedó mucho más claro, me había Ahí quedó más confundido un claro. poco de eso. Genial. Vamos a repetir para el resto. El cómplice secundario puede intervenir, el aporte ese secundario lo puede realizar en cualquier etapa. En etapa preparatoria, en etapa ejecutiva. En cambio, el cómplice primario, si realiza el aporte en etapa ejecutiva, se confunde con el coautor, salvo que sea uno de estos delitos raros, que le digo de delito de propia mano o especial propio, que ahí no le queda más que ser cómplice primario porque hay un impedimento típico. Hay un requisito típico que le está impidiendo ser coautor. Que es la excepción, entonces. Vamos a cerrar estos 2 minutos que quedan, igual mañana vamos a seguir, con este tema de, hay un caso en donde se colabora o se ayuda después del delito, después del agotamiento del delito, pero en base a una promesa anterior al agotamiento del delito. Y esto es complicidad. ¿Sí? Es el único caso en donde, aun cuando la ayuda es posterior a la comisión al agotamiento del delito, se considera que hay complicidad porque hubo una promesa anterior por parte del cómplice al autor. Entonces, está sometido a la condición de ser cumplida con posterioridad. Si hay una promesa, supóngase, el cómplice le dice, yo tengo un galpón en las afueras de la ciudad que se pueden guardar la camioneta que usaban para robar, la plata robada, los lingotes de oro, todo. Le hace esa promesa, pero después resulta que cuando termina el robo, van los coautores y no encuentran el galpón porque no existe, era una mentira de la persona, en realidad no va a haber responsabilidad de esa persona, no va a ser cómplice. Porque esa promesa tiene que ser cumplida con posterioridad. Tiene que existir la promesa y después cumplirse. Y esto de que no se puede participar de un hecho pasado, es decir, solamente participan los que colaboran con un hecho que se va a cometer o se está cometiendo. Perdón, profesor, una pregunta de lo que dijo antes, Sí, del ejemplo de la ayuda, de la promesa. sí, ¿Eso puede ser en cualquiera de los dos casos de participación? sí. ¿O Sí. solo primario? Complicidad primaria o secundaria. Tiene que haber una promesa anterior, ¿sí? Tiene que haber una promesa anterior y después esa promesa cumplirla. Bien. Y le decía un dato importante para que tengan conceptualmente en cuenta. No se puede participar de un hecho pasado. Se encubre un hecho pasado. Se encubre un hecho pasado. Se participa de un hecho actual o que está por suceder. Se colabora, repito, en un hecho que está por suceder, en actos preparatorios, o se colabora en el momento de la ejecución del hecho. Ahí uno va a ser cómplice primario o secundario, de acuerdo a la relevancia del aporte. Y solamente se encubre un hecho pasado. Un delito que ya está agotado se encubre. El encubridor comete un delito autónomo como autor. El cómplice participa del hecho del autor, del injusto del autor. Es totalmente distinto. Tampoco hay que ser tan estricto y no se requiere una identidad absoluta entre lo prometido y después lo que se va a cumplir. Bastando que sea de la misma naturaleza
o que tenga una identidad parecida, de lo prometido en líneas generales. Entonces se puede decir, bueno, la promesa es, te voy a ayudar a salir del país, supóngase, para que te escape, y en realidad lo ayudó a irse al sur del país. No pudo conseguir el pasaporte, no pudo, bueno, es una ayuda, es una promesa anterior de una naturaleza similar, una identidad bastante parecida. Entonces, no se puede excusar después el, el cómplice diciendo, no, yo prometí que lo sacaba del país, como no conseguí vuelo, lo escondí en Ushuaia. No, también es una complicidad. Bueno, vamos a detenernos acá, ¿sí? Para no apabullarlos. Mañana vamos a continuar, por favor lean la instigación. Vamos a también ver este tema que hoy tocamos de la comunicabilidad de las circunstancias, qué pasa con esto de la culpabilidad, y porque tiene sus vericuetos. Vamos a repasar algún punto que les haya quedado dando vuelta, y bueno, y vamos a analizar bien el tema de la instigación, del agente provocador, agente provocador, y ya vamos a ir cerrando el tema, con eso vamos a tener para entretenernos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si quieren, libero el resto, pero alguno se quiere quedar haciendo una pregunta, a 5 minutos más, no tengo ningún problema. Una cosa para cerrar que me quedó en la duda de si escuché bien. Igualmente en los actos preparatorios puede haber los dos tipos de complicidad, primaria y secundaria, ¿no? Sí. Sí. Ah, bien. O sea, ya en la ejecutiva es cuando se confunde con la coautoría. La regla es que complicidad secundaria puede haber en cualquier etapa, ¿sí? Y la primaria, la variante es que si se hace en etapa ejecutiva, en realidad no sería primaria, sería coautoría, salvo que estemos en presencia de delito de propia mano o delitos especiales propios. Que ahí no queda otro que considerarlo cómplice primario, aun cuando realiza un aporte sin el cual el hecho no podría haberse cometido. Después hay disquisiciones, sí. Están los que dicen, bueno, una cosa es tener el dominio del hecho y otra cosa es realizar un aporte a quien tiene el dominio del hecho. Entonces tratan de hacer una diferencia ahí, pero es muy finita. No los quiero complicar. Todos estos temas, no hay fórmulas, ya habrán advertido que no hay fórmulas matemáticas y que después en los casos concretos se presta a veces a confusiones. Ya van a ver también otro tema que es así, que es bastante complicado porque es muy técnico, pero después cuando se aplican todas esas teorías, todos esos criterios normativos a la práctica, se nos queman un poco los papeles. Es en el tema de concursos, de delitos. ¿Ya lo vieron? ¿Concurso de delitos? ¿Sí? Concurso real, ideal. Sí, ya lo vimos. Bueno, van a ver que ahí hay que analizar caso por caso, porque hay reglas generales, criterios normativos generales, pero después cuando uno va a la jurisprudencia dice, bueno, pero en este caso, unos fallos dicen que hay concurso ideal, otro concurso aparente y otro que hay concurso real. ¿Con qué me quedo? Cada opinión jurídica parece que toma cierto criterio para acomodarlo, entonces pareciera que no hay seguridad jurídica. Son temas complejos y que no son tan pacíficos en la doctrina de jurisprudencia. Lo importante para ustedes es que conozcan esa complejidad, que sepan que los temas están discutidos, y bueno, después el día de mañana estará el que se va a especializar a hacer derecho penal y va a tener que afinar el lápiz, por supuesto. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias. Mañana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. De nada, hasta luego.